Hola chicos, vamos a continuar con la unidad 1, en particular con el punto 2 y 3, donde vamos a seguir desarrollando el concepto de costos, qué es costo y qué no es costo. El punto 2 básicamente versa sobre algo que ya hablamos en el punto anterior, que las unidades productivas, las llamamos unidades productivas a lo que consume factores, los transforma a través de acciones, obtiene objetivos productivos y hace un agregado de valor. Y clarificamos algo, y esto viene por ahí a hacer un cierre de esa clarificación, de que los objetivos productivos pueden ser tangibles o intangibles, bienes o servicios. Y por ahí la clarificación que queremos hacer en este punto tiene que ver con que el concepto de producción en general se asocia a transformación física de bienes, a obtención de cosas tangibles. Y así se llama el área de producción de las empresas industriales. Pero no se llaman en general área de producción a las empresas de servicios, no tienen área de producción. ¿Cómo se llaman en general? El área que produce el servicio, área de operaciones. Con lo cual, ¿qué queremos aclarar acá? En la realidad de la empresa, cuando nosotros hablamos de acciones que consumen factores y obtienen objetivos productivos, cuando estamos hablando de una empresa industrial que obtiene objetivos productivos tangibles, bienes, ¿sí?, le vamos a llamar área de producción a ese área de transformación. Y cuando estamos hablando de una industria que obtiene objetivos productivos intangibles, es decir, servicios, una energía eléctrica, corte de pelo, un servicio de transporte, le vamos a llamar área de operaciones. En el fondo estamos hablando de lo mismo y vamos a usar los mismos procedimientos de costeo, teniendo en cuenta las particularidades y el distinto esquema de consumo de factores que tienen. Pero en el fondo es lo mismo. Bien. Ahora sí, entrando en el concepto ya económico del costo, vamos a definir qué es costo. Se dice, esta es la definición que toma la teoría general del costo, que dice que costo es toda vinculación coherente entre objetivos y resultados productivos y los factores necesarios para lograr esos objetivos. Otra definición alternativa que suelen decir, que suelen exponer otros autores, es que el costo es el consumo necesario de los factores para obtener los objetivos productivos. Básicamente, en cualquier definición de costos vamos a encontrar la condición de necesariedad ¿de qué? Del sacrificio económico de recursos, ¿sí? Es decir, el costo va a ser lo que yo sacrifico necesariamente de recursos económicos, es decir, de factores que son susceptibles de valoración económico, los sacrifico necesariamente para obtener el objetivo. No cualquier sacrificio es costo, ¿sí? El sacrificio del factor tiene que estar asociado necesariamente a la obtención del objetivo productivo. Si yo soy una carpintería que hago sillas, ¿sí?, los factores que sacrifico para hacer la silla, y los sacrifico necesariamente, no innecesariamente, esos sí son costos. Los que sacrifico innecesariamente por cuestiones ajenas o por caprichos o por ineficiencia, eso no los puedo considerar costos. El costo es un concepto físico, más bien físico que monetario. Si yo estoy diciendo que el costo es el sacrificio económico de recursos necesarios para obtener un objetivo productivo, yo podría decir que el costo de hacer una silla, ¿sí?, que es el objetivo productivo, necesito sacrificar estos recursos, esta cantidad necesaria en esta calidad necesaria. O sea, para hacer una silla necesito sacrificar 5 metros cuadrados de madera de pino, 10 horas hombre de un operario de corte, 6 horas hombre de un operario de ensamble, 3 litros de pintura, 25 tornillos, el desgaste de una máquina. Y estoy cumpliendo con la definición de costos. Estoy diciendo que esos son los recursos, estoy enumerando los recursos: madera de pino, es materia prima, horas hombre de un operario de corte, es mano de obra, pintura, tornillos, energía eléctrica para la máquina que corta, ¿sí? Entonces estoy diciendo los factores que tengo que sacrificar y la cantidad y calidad necesaria que tengo que sacrificar para hacer la silla.
ni más ni menos, ¿sí? Con lo cual, estoy enumerando y estoy cumpliendo con la definición de costo. El problema de estas definiciones, en este caso, por ahí ustedes dirán, no tiene grandes problemas. El problema es que se vuelve impráctica, sobre todo en algunos procesos productivos complejos que intervienen, no sé, en hacer un barco intervienen cerca de 22.000 factores distintos. Entre todos los tipos de materiales, entre todos los tipos de calificación de mano de obra, entre todos los tipos de servicios que hay que incluirle al barco, ¿sí? Y entonces, si yo tengo que enumerar los 22.000 factores productivos en cantidad y calidad para definir que ese es lo que me costó el barco, es una alternativa muy compleja. Con lo cual, aparece la monetización como necesidad instrumental y práctica de darle valores a esos factores, a esa cantidad de factores, monetizarlos para llegar a expresar el costo en un valor monetario que es mucho más fácil de comparar y de expresar. Es más fácil decir la silla me costó 120 que enumerar todos los factores que necesito en cantidad y calidad para hacer la silla, y que a veces se pierde esta dimensión, si realmente es costoso hacer la silla o no es costoso. Es mejor el dato objetivo del número, la silla esta costó, en función de estos factores que intervinieron en cantidad y calidad, costó 150 pesos, ¿sí? Y esta otra silla que le cambié el factor, puse otro tipo de madera más dura, en vez de madera de pino, madera de roble, costó 180 pesos, porque la madera de roble es más cara porque es de mejor calidad. Por ahí expresa hasta de manera más clara, mejor comparable, más objetivo, que es el costo o la dimensión del costo, el tema monetario. Con lo cual, lo que vamos a decir que el costo, a la hora de definir un costo, tiene dos componentes: el componente físico y el componente monetario. El componente físico indica la cantidad de unidades de factor por cada unidad objetivo. ¿Cuántas unidades de factor necesito sacrificar para obtener una unidad objetivo? Y eso en esencia es el costo, ¿sí? Para hacer una silla necesito sacrificar 5 metros cuadrados de madera, no más ni menos, ¿sí? Entonces ahí estoy diciendo el componente físico, 5 metros cuadrados de madera por cada silla. Y el componente monetario, como necesidad instrumental, lo que viene a hacer es a monetizar esa cantidad de unidades de factor y calidad, y indica el costo de la unidad de factor por unidad de factor, ¿sí? ¿Cuánto cuesta cada metro cuadrado de madera de pino, ¿sí? Y si cambio de madera y pongo otro tipo de madera de mejor calidad, seguramente el componente monetario va a ser mayor y voy a obtener un costo mayor, pero también un objetivo productivo de mayor calidad, ¿sí? Hay que ver si el valor agregado que le genero con el cambio de calidad de factor justifica la diferencia de precio. Ese es otro análisis que se hará más adelante cuando empecemos a usar herramientas de toma de decisiones en costos, ¿sí? Entonces, a ver, lo que nos tiene que quedar claro que el costo está compuesto por dos componentes. El componente físico indica cantidad de unidades del factor por unidad objetivo. Hay que enumerar el factor en calidad y en cantidad de unidades para obtener una unidad de objetivo productivo. Y el componente monetario es el costo de cada unidad de factor, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una silla necesito 3 horas hombre de un oficial de corte. Componente físico del factor trabajo, mano de obra de corte. 3 horas hombre por silla. Necesito estar cortando 3 horas para hacer una silla. Y esa es la cantidad necesaria del factor, horas hombre. Se mide en tiempo este factor. Componente monetario, el costo de la mano de obra de corte por hora hombre, ¿sí? En definitiva, si hago el producto del componente físico por el monetario, voy a obtener el costo del factor por unidad objetivo. Acá hay otro ejemplo. También el factor madera para hacer una mesa. Componente físico 3 metros cuadrados de madera por cada mesa, cantidad de factor por unidad objetivo. Componente monetario 25 pesos por metro cuadrado de madera, ¿sí? Componente monetario, costo del factor por unidad de factor. ¿Cómo llego al costo? Hago el producto de los dos. Necesito 3 metros cuadrados por mesa, me cuesta 25 pesos el metro cuadrado de madera. El costo del factor por cada unidad objetivo son 75 pesos. Y ahí tengo el costo del factor. Yo necesito gastar 75 pesos de madera para hacer una mesa. Y si hago eso con todos los factores, ¿sí? Voy a tener, y sumarizo, voy a tener el costo de la mesa. Hago lo mismo para los tornillos. Digo,
Para hacer una mesa necesito 20 tornillos. Componente físico, 20 tornillos por mesa. Componente monetario, ¿cuál es el costo de cada tornillo? 2 pesos cada tornillo. Bien, el costo del factor tornillo para hacer una mesa son 20 por 2. 40 pesos de tornillo por mesa. Hago lo mismo con la mano de obra. Necesito 3 horas de un oficial carpintero para hacer una mesa. Componente físico, 3 horas por mesa. Componente monetario, el costo de la hora laboral, 200 pesos. O 100 pesos, pongamos para hacer. 100 pesos por 3 son 300 pesos del factor mano de obra del oficial carpintero para hacer la mesa. Y sumarizo todo ese producto de componente físico por monetario de cada factor, lo sumarizo y voy a obtener el costo del objetivo productivo. Para esta mecánica, bueno, acá hay otro ejemplo con mano de obra. Para esta mecánica está lo que se llama la ecuación del costo, ¿sí? Esta es la ecuación del costo de un factor X1 o XY para un objetivo A. Con esta ecuación yo puedo sacar el costo de cada factor para tener un objetivo. Como hice recién, el costo del factor madera, XY y XY es madera, para obtener el objetivo mesa, ¿sí? O el costo del factor harina para obtener 1 kilo de pan, ¿sí? Costo del factor, tengo que enumerar el factor para obtener qué objetivo, 1 kilo de pan. ¿Cómo voy a obtener el costo del factor para tener una unidad objetivo? Componente físico, cantidad del factor que tengo que sacrificar necesariamente para hacer una unidad de objetivo productivo. Ese es el componente físico. Necesito 800 gramos de harina para hacer 1 kilo de pan, ¿sí? Por componente monetario. Componente monetario es el precio del factor por unidad de factor. ¿Cuál es el costo de cada kilo de harina? Necesito 800 gramos. Necesito 800 gramos para hacer 1 kilo de pan, 800 gramos de harina para hacer 1 kilo de pan. La harina cuesta 100 pesos el kilo. El costo del factor harina para 1 kilo de pan son 80 pesos. 0,8 kilos por 100 pesos el kilo. Ahí tengo, esta ecuación me sirve para costear cada factor para obtener una unidad objetivo. Ahora, si quiero sacar el costo del objetivo productivo, el costo del kilo de pan, lo único que tengo que hacer es agregarle la sumatoria adelante. El costo del objetivo kilo de pan, costo del objetivo A, kilo de pan le llamamos al objetivo A ahora, es igual a la sumatoria del producto de los componentes físicos por monetarios de todos los factores que intervienen, siendo n los factores que intervienen, ¿sí? Acá son n factores. Si hay 100 factores, tengo que hacer 100 veces esto. En la realidad de los procesos productivos, esto se hace detalladamente para los principales factores. Siempre pasa que en todo proceso productivo el 80-90% del costo está explicado por una poca cantidad de factores, ¿sí? Y después hay una gran cantidad de factores pequeños que tienen poca incidencia en el costo. Eso se manejan de manera global y se hace una estimación de manera global, porque tampoco tiene sentido, como pasa, les digo, en un barco, que hay 22.000 factores, hacer 22.000 veces esta cuenta y sumar todo. Esta cuenta se hace para los principales 800 factores que tienen peso en la estructura de costos, y para todo lo que es chiquito, que no pesa ni el 2% en la estructura de costos del barco, de la construcción de barcos, se trabaja con cifras globales y estimadas, ¿sí? Bien, el componente físico también se suele llamar, lo van a encontrar en los libros, como relación de eficiencia, relación de insumo-producto, ¿sí? O componente físico. Indica rendimientos de factor por unidad objetivo. Acá quiero marcar una cosa. Habitualmente ha habido una tendencia histórica que creo que está cambiando, sobre todo en las universidades nacionales, de darle mucha preponderancia, los contadores sobre todo, darle mucha preponderancia a la determinación del componente monetario cuando determinamos el costos. De hecho, creo que cuando yo estudiaba costos, las unidades versaban más sobre el 80% o el 90% sobre cómo determinar el componente monetario del costo. Y la realidad es que para calcular el costo yo tengo que manejar muy bien tanto sea el componente monetario como el físico. Es más, en la realidad de los procesos productivos les diría que el 60% de las veces, para eficientizar el costo, hay que trabajar sobre el componente físico, y sobre el componente monetario no se puede hacer mucho.
Les doy un caso, yo trabajo en costos y en la industria naval uno de los principales insumos, uno de los principales factores es el acero. El acero. Ahora, ¿cuál es el costo del acero para hacer un barco? Cantidad de acero que requiere el barco por precio del acero, por costo del acero, ¿sí? Componente físico por monetario, así de simple. El componente monetario no se puede manejar mucho, porque el acero es un commodity que tiene un precio internacional y de hecho acá en Argentina hay una sola fábrica, lo demás se importa, pero el precio que tiene esa fábrica nacional es más o menos el mismo que el acero importado, nacionalizado, con lo cual si quiero eficientizar el costo del principal factor, el componente monetario no puedo hacer casi nada, más que pedir algún descuento y por ahí me lo hacen o no. Ahora, el componente físico sí se puede trabajar mucho, porque si le digo ingeniería que cambie el diseño del barco sin, digamos, arriesgar la seguridad, ¿no? Pero que haga un barco bien dimensionado, a los efectos de no poner acero de más, hilos de acero de más o estructuras de más que no agregan valor al barco y que sí agregan costo, yo puedo estar trabajando y eficientizando mucho el componente físico sin mover el monetario, y ahí es donde tengo la reducción de costos. Lo mismo pasa con la mano de obra. La mano de obra es otro caso también crítico. El costo laboral por hora, las empresas muchas veces, sobre todo las que pagan el mínimo del convenio colectivo, no pueden hacer mucho, porque es una cuestión legal. El convenio dice el mínimo, las contribuciones patronales están establecidas por ley, los aportes al sindicato, los beneficios sociales. Puede trabajar un poco sobre el ausentismo para reducir el componente monetario del costo laboral, del costo por hora, pero en realidad no puede hacer tanto sobre el componente monetario. El costo por hora es 200 pesos. Ahora sí puede hacer que los empleados trabajen más eficientemente y hagan más rápido su labor, ¿sí? Sin llegar a matarlos ni llegar a generar un abuso, pero ponerle objetivos, premios, ayudarlos con maquinaria, eficientizar el proceso. Y ya si el operario, en vez de tardar 4 horas en hacer una silla, tarda 2 horas en hacer una silla porque tiene un incentivo, porque lo capacité en el proceso de producción o porque le puse una máquina que lo ayuda a trabajar rápido, y baja a la mitad el tiempo de hacer una silla, estoy bajando el costo a la mitad, sin mover el componente monetario, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando quiero trabajar sobre el costo, tengo que saber manejar los dos factores, el físico y el monetario. Hay una aversión a veces de los contadores a meterse en el componente físico y parece que eso fuera tema de los ingenieros, y no es así. Si queremos hacer costo, tenemos que manejar el componente físico y el monetario del costo. Bien, hablamos que el costo es el sacrificio económico de recursos necesarios para obtener un objetivo productivo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de necesariedad. ¿Qué es la necesariedad? Se admite como costo la cantidad y calidad sacrificada necesariamente para obtener el objetivo. Cuando hablo de necesariedad le estoy poniendo un tope a la calidad y un tope a la cantidad de factores que voy a consumir para hacer un objetivo productivo. A ver, si yo compro una tabla para hacer una mesa, ¿sí? La tapa de la mesa. La tapa de la mesa tiene 1,5 metros por 1 metro. La tabla de la mesa es para un escritorio que tiene 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, ¿sí? Y compro tablas de 3 metros por 1 metro, ¿sí? Las tablas en el aserradero que compro son de 3 metros por 1 metro. Si yo la corto por la mitad, que es un aprovechamiento racional de la tabla de madera, saco 2 tapas de escritorio por tabla, ¿sí? Esa es la cantidad necesaria, para hacer tablas de mesa a partir de, o bases de mesa a partir de tablas, ¿sí? Media tabla por cada mesa, porque de una tabla me salen 2 mesas, o sea, media tabla por cada mesa. Esa es la cantidad necesaria. Ahora sí, mi cortador, por ser cómodo, dice, no, yo como quiero hacerla bien derechita, la corto al medio y saco de una tabla una sola base de mesa. Y hago el corte justo al medio, no lo hago por la mitad. Entonces ahí no estoy sacrificando la cantidad necesaria. Estoy sacrificando de más por comodidad de un factor mío, del recurso humano, que le resulta más cómodo cortarla así en el medio.
En definitiva, eso sería casi un capricho y yo no puedo admitir que ese derroche sea parte del costo. Lo que tengo que decir que el costo es la cantidad necesaria haciendo un uso racional y eficiente del factor que debí sacrificar para obtener la mesa. No más, ¿sí? Si el empleado en el proceso de corte debería tardar media hora porque razonablemente en media hora se corta toda la mesa y yo como el supervisor es amigo de mi empleado y se pone a charlar, se ponen a mirar el celular y en vez de tardar media hora tardan una hora en hacer el proceso de corte, ¿sí? Tarda el doble, yo no puedo admitir que la cantidad necesaria de horas hombre de corte para hacer una mesa sea una hora. Eso es lo que tardan ineficientemente, ¿sí? Lo que tengo que admitir es lo que deberían tardar haciendo uso eficiente y racional del factor. El costo no admite derroches, no admite ineficiencias irrazonables, ¿sí? Por eso cantidad necesaria y calidad necesaria también, ¿sí? Por eso la necesariedad también se mide desde el punto de vista cualitativo de la calidad del factor, ¿sí? Si yo necesito para hacer mesas o escritorios de madera para vender a estudiantes, ¿no? Y con madera aglomerada que es barata o madera de pino alcanza porque nadie se va a sentar, no se va a romper, es para apoyar libros, una PC, una computadora y alguna otra cosa, pero yo no me voy a sentar ni voy a poner herramientas pesadas arriba de la mesa. Con esa calidad de factor, madera de pino, madera aglomerada que sale 100 pesos del metro, alcanza. Ahora, si yo quiero hacer mesas y esa mesa va a ser usada en una herrería para hacer procesos de corte donde le voy a poner un yunque, unas herramientas pesadas arriba de la mesa, ya madera de pino, madera aglomerada no sirve porque se va a romper enseguida. Entonces para ese tipo de objetivo productivo, mesas para venderle a herrerías, por ahí necesito madera de roble, una madera mucho más dura, si tiene que ser de madera, ¿no? O por ahí tendría que ser de acero. Entonces, digamos, no sobredimensionar la calidad del factor porque eso acarrea sobrecostos también. Si yo pongo un factor extremado en calidad, ¿sí? de mucha mayor calidad de la que necesito, y el objetivo productivo me va a salir más caro, ¿sí? Porque la calidad del factor va a ser al componente monetario. Factores de mayor calidad van a tener mayor componente monetario, ¿sí? Para ver otro caso de un servicio, ¿sí? El factor cocinero, ¿sí? Factor cocinero, mano de obra del operario que cocina la comida en un restaurante o en una casa que vende comidas, ¿sí? ¿Cuál es la calidad? Y depende. Si yo quiero poner un restaurante en Cariló en plena temporada de enero, capaz que tengo que contratar un chef reconocido y el valor hora va a ser alto, ¿sí? El componente monetario, porque estoy contratando un factor de calidad reconocida. Ahora, si yo tengo la concesión de un puesto de hamburguesas en el estadio mundialista en el verano, no necesito contratar un chef de calidad, necesito contratar un asador. Factor cocinero de distinta calidad. De acuerdo a mi objetivo productivo, lo que quiero hacer, vender hamburguesas en el estadio o vender comida en un restaurante en Cariló, de acuerdo a mi objetivo productivo voy a definir la calidad de los factores que tengo que adquirir, ¿sí? Que no tiene que estar sobredimensionada. No tiene sentido que contrate un chef reconocido para hacer hamburguesas en el estadio mundialista, porque el que va a comprar hamburguesa va a comprar en la pausa y rápido y no se fija quién está cocinando, no lo valora, ¿sí? La necesariedad cuantitativa también tiene que ver con la cantidad de factor y el precio del factor, ¿sí? Ninguno de los dos tiene que estar sobredimensionado, ni la cantidad, no gastar de más, no gastar más unidades físicas del factor, no gastar más componente físico, ni tampoco pagar más en el componente monetario, ¿sí? Otra aclaración. Dos conceptos bien claros tienen que estar en cualquier definición de costos. Hay muchas según qué autor tomen y qué libro lean. Seguramente hay variantes de definiciones. Ahora, toda definición debería tener dos conceptos claramente. La necesariedad en el sacrificio de los factores
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y hablar de sacrificio económico de recursos. ¿Qué es el sacrificio económico de recursos? Sacrificar significa extinguir, sacrificar significa matar, perder, digamos. Los factores que se sacrifican, que se usan en el proceso productivo, se extinguen, se pierden, se matan, se sacrifican justamente. Dejan de servir. ¿Para qué? Pero no dejan de servir en vano. Dejan de servir para obtener un objetivo productivo que sirve más, ¿sí? Yo sacrifico harina en el proceso de amasado para hacer 1 kilo de pan, y la harina que mezclé con levadura, agua, sal, la mezclé, hice una masa que después separé, dejé orear y moldear, después cociné y obtuve 1 kilo de pan, la perdí, no sirve más la harina. No sirve más, se perdió. ¿Pero para qué la sacrifiqué? Para obtener algo mejor, que es el kilo de pan. Ahí viene el agregado de valor implícito en el proceso productivo. ¿Ya? Los factores que se usan en las acciones para obtener objetivos se extinguen, se matan, ¿sí? No sirven más. Algunos se extinguen por única vez y a partir de una sola maniobra. Por ejemplo, la harina, una vez que se mezcló con agua, levadura y sal y se mezcló, ya se mató, no sirvió más, se perdió esa harina, ¿sí? La máquina amasadora se va sacrificando gradualmente, lentamente, a través de un proceso de desgaste, ¿sí? Que es la amortización, ¿sí? Que tiene su reflejo contable en la amortización. ¿Da? Pero en todos los factores, sea sacrificio por única vez en una sola etapa, o sea sacrificio gradual por pérdida de potencialidad productiva gradual, todos los factores se sacrifican, ¿sí? Y eso es lo que hace en esencia que esos sean costos. ¿Cuál es el costo del kilo de pan? Todo lo que sacrifiqué y perdí para hacer 1 kilo de pan, ¿sí? Bien. Otro concepto que vamos a estar usando y que tenemos que tener claro es que el costo es un concepto relativo. El costo es un concepto relativo. Está condicionado al propósito de análisis, ¿sí? Una premisa básica es que hay distintos costos para distintos objetivos. Hay un profesor, el profesor Gabriel de Monte de la Universidad del Litoral, que escribió un trabajo para un congreso de costo donde él decía que el costo no es de los objetivos productivos. Él decía, está mal decir el costo de la silla. No tiene ningún sentido decir el costo de la silla es 150 pesos. Eso no sirve para nada. Él lo que decía es, yéndose a un extremo, que el costo es de las decisiones. El costo es de las decisiones. Entonces, él decía, ¿para qué querés saber el costo de la silla? Y para fijar precio de venta de la silla. Bueno, ahí sí, vamos a armar una estructura de costos para poner todos los costos, todos los factores que intervienen en el proceso productivo. Hacemos el proceso de costeo con ese objetivo y sacamos el costo para esa decisión, ¿sí? Entonces, el costo de la silla para fijar precio de venta es de 150 pesos. Ahí hice intervenir todos los factores, ¿sí? Ahora, si quiero sacar el costo para tomar la decisión de discontinuar la producción de sillas, y por ahí ya no intervienen todos los factores, porque hay ciertos factores que tengo comprometidos y aunque decida discontinuar la producción de sillas, no los voy a poder evitar. Son los costos hundidos o costos no relevantes a la decisión. Bueno, esos costos no deberían intervenir en el proceso de costeo para hacer un modelo para tomar decisión de ver si sigo produciendo sillas o no sigo produciendo. Si yo quiero tomar la decisión de estoy produciendo 500 sillas y la decisión que quiero tomar es empezar a producir 800 sillas para vender 300 sillas a un mercado diferencial en Uruguay, a un nuevo mercado que quiero abrir. Como tengo capacidad ociosa, aumento la capacidad de producción de 500 a 300. El costo de esa decisión, tengo que armar un modelo particular donde intervienen los costos diferenciales de aumentar el nivel de actividad de 500 a 800 sillas y solamente van a intervenir esos costos diferenciales, ¿sí? Entonces, esto se va a profundizar más en otras materias, que son herramientas en materias de costo para toma de decisiones, pero el costo es de las decisiones, no está tan errado lo que decía el profesor Gabriel de Monte. Entonces, tengo que armar un modelo de costeo, ¿sí?, condicionado a la decisión que quiero tomar. Al menos en la contabilidad de gestión, que ahora vamos a ver más adelante, que es la contabilidad de costos para toma de decisiones, ¿sí?
y para generar información interna. En la contabilidad formal patrimonial de presentación de estados contables, la figura de costo es la que pauta la normativa legal, y tengo que hacer eso porque tiene un objetivo muy particular los estados contables de presentación a terceros, que es darle información a terceros. Solamente ese es el objetivo. Ahora, en la gestión interna de generar información para que se gestione la empresa, yo puedo tener múltiples objetivos. ¿Cuál es el costo de la mesa para fijar precio de venta en el mercado nacional? ¿Cuál es el costo de las mesas para producir mesas para otro mercado? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de las mesas para decidir discontinuar la producción de mesa o para cambiar el proceso productivo de las mesas? O sea, muchas decisiones se toman en el día a día de las empresas. Bien, vamos ahora a entrar un poquito más. Definimos qué es costo: el sacrificio económico de recursos necesarios para lograr un objetivo productivo. También, como decía la teoría general del costo, todo vínculo coherente entre factores necesarios y objetivos productivos. Vamos a hablar un poquito de qué no es costo, que se suele confundir a veces. Algunos conceptos que no son costos, pero que se suelen usar como sinónimo de la definición de costos, ¿sí? Hay tres conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo: costo, precio y valor, ¿sí? A ver, muchas veces costo y precio se suelen usar como sinónimo. ¿Y de dónde viene la confusión? De que muchas veces lo que para mí es el precio de compra va a ser el costo mío, ¿sí? Es decir, el precio de la unidad productiva anterior que me vendió un factor, el precio del que me vendió la unidad productiva anterior que me vendió un factor, por ahí termina siendo mi costo. Con algún aditamento termina siendo la base de mi costo, ¿sí? Ahí puede venir la confusión. Para la unidad económica anterior, lo que es precio es costo para la subsiguiente, en dos unidades económicas encadenadas. Lo que es precio para el aserradero o precio de venta de la tabla de madera, para la carpintería podría ser el costo. Hay que ver, después vamos a analizar si se le agrega algo más o no, ¿sí? Ahora, para una misma unidad económica, para la carpintería, está claro que costo y precio no son sinónimos, ¿sí? El costo es la monetización de los factores que sacrificó necesariamente para obtener una mesa, y el precio es lo que vende la mesa. Se supone que el precio va a ser mayor que los costos para que gane plata la empresa. Si hizo un proceso de agregado de valor, le dio más capacidad de satisfacer necesidades a la mesa que a los factores. Eso va a justificar que el precio sea superior a los costos y la empresa tenga beneficios, ¿sí? Que en esencia debería ser lo que debería buscar la empresa. Es decir, a ver, para definir qué es precio, es la cantidad de unidades monetarias que sacrifica el que compra y el que vende recibe a cambio de un objetivo productivo. Es algo bastante objetivo, es de medición objetiva, surge de las transacciones en el mercado y del poder negociación de comprador y vendedor, y de acuerdo a cómo esté el mercado, si está monopolizado o hay una competencia perfecta. Bien, ¿y qué es valor? Que es otro concepto que se suele confundir. Valoro los factores, valoro el objetivo, ¿sí? La valoración de los factores no es el costo, la valoración de los objetivos no es el precio, no son sinónimos. Valor tiene que ver con una percepción subjetiva. Es una percepción subjetiva que le asigna el consumidor a un objetivo productivo sobre la capacidad que tiene ese objetivo para satisfacerle una necesidad. Es algo muy subjetivo de la persona que estaría dispuesta a comprar un objetivo productivo para ver si compra, ¿sí? Y es algo, una percepción subjetiva. Por ejemplo, la carpintería vende las sillas a 200 pesos. Ese es el precio de venta de las sillas que hace la carpintería. Las está ofreciendo a 200 pesos. Yo me compraría una silla a 200 pesos y depende de la valoración que yo le dé a la silla sobre la capacidad que tiene la silla para satisfacerme una necesidad. Si yo estoy sentado o estoy parado dando la clase, porque no tengo sillas acá, y capaz que compro la silla a 200 pesos, porque le voy a asignar una gran valoración a esa silla sobre la capacidad de satisfacerme una necesidad. Diría, podría estar dando la clase muy cómodo si compro esa silla. Y la compro seguramente, porque le asigno
una gran valoración sobre la capacidad que tendría la silla de satisfacer una necesidad. Ahora, si yo en mi casa tengo ya 3 sillas y tengo sillas cómodas, acolchadas, reclinables, y me están ofreciendo una silla de madera y no la voy a valorar, no le asigno valor porque no me sirve para nada, no me va a satisfacer ninguna necesidad nueva, entonces no compro la silla. Fíjense que el precio es objetivo, la valoración es subjetiva a partir de las personas. Por eso hay personas que compran objetivos productivos y hay otras que no, porque tienen distinta valoración, distintas necesidades, distinta percepción sobre la capacidad que tiene la cosa de satisfacer necesidades, ¿sí? Bien. Estos 3 conceptos, ya vimos, no son sinónimos, pero están relacionados, ¿sí? Están relacionados porque la teoría de las transacciones dice que para que sean viables las transacciones, para que la empresa produzca, se supone que si la empresa hizo un agregado de valor, hizo producción, el precio debería ser superior a los costos. Debería vender más caro que los factores que sacrificó para obtener ese objetivo productivo. Es decir, para que sea viable y sustentable debería tener ganancia la empresa y si hace algo que agrega valor y que el público valora, va a haber proceso productivo y va a justificar que el precio es superior a los costos. O sea, la empresa, para que sea viable la unidad productiva, precio debería ser superior a costo. Y para el consumidor que compra los objetivos productivos o para otra unidad productiva que compra los objetivos productivos de la unidad productiva que produce, la valoración que le asigna a los objetivos productivos debería ser mayor que el precio, si no, no compraría, ¿sí? Lo que venden las empresas, al menos una parte del mercado objetivo debe valorarlo de que sirve para satisfacer necesidad y están dispuestos a pagar ese precio, ¿sí? Entonces, para consumidores el valor tiene que ser mayor que el precio y para unidades productivas el precio tiene que ser mayor que el costo. Si se da esa relación, es viable toda la transacción y en la cadena de valor es viable que se siga produciendo esos objetivos. Porque acá no alcanza que la empresa produzca, necesita que el consumidor compre también, si no, ¿para qué produce? Bien. Otras diferencias que también se suelen confundir con el concepto de costos. Acá estamos analizando qué no es costo, ¿sí? Y ahí tenemos también 4 conceptos. Costo no es lo mismo que erogación o pago, costo no es lo mismo que pérdida o derroche, y costo no es lo mismo que gasto, ¿sí? Hay 4 conceptos: costo, gasto, pérdida y erogación, y no son sinónimos, más allá de que a veces se pueden usar como sinónimos. Costo tiene que ver con el sacrificio económico de recursos necesarios para obtener un objetivo productivo, tiene que ver con un hecho económico, ¿sí? Lo que genera el costo es el devengamiento del factor, el uso, el extinguir o matar el factor, ¿sí? Lo que genera la erogación es el pago, es un concepto financiero la erogación, tiene que ver con entregar dinero a cambio de un factor que cambió de titularidad. Eso no significa que coincidan. Yo puedo comprar madera, ¿sí?, al aserradero, puedo guardarla en mi depósito y consumirla y pagarla hoy, ¿no? Compro madera, pago hoy, ¿sí? Toda la madera la guardo en mi depósito y la voy a usar dentro de 6 meses. Ahora se da la erogación, el pago, el concepto financiero. Mientras la tengo en el depósito, está activada la madera. Cuando la uso y la corto para usar en el proceso productivo, ahí se da el hecho generador, el devengamiento, ¿sí?, el sacrificio económico del recurso. Cuando corté la madera, ahí se da el costo. El costo se dio 6 meses después de la erogación. Puede haber una discrepancia temporal, ¿sí? O puede ser al revés. Puede ser que yo compré la madera, la usé hoy, ¿sí?, ahí se dio el costo y la esté pagando financiada a 3 meses, porque el proveedor me deja pagarla financiada a 3 meses, ¿sí? Ahí de todos modos hay que analizar un poquito más si el pago diferido contiene componente financiero implícito y todo lo que pago de manera diferido es costo del factor o hay costo del capital de la financiación, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema que después vamos a ver.
O sea, costo tiene que ver con el sacrificio de recursos, erogación tiene que ver con el concepto financiero de pago o cobro, que muchas veces tienen una discrepancia temporal. Otras veces no, en el momento que pago se da también el devengamiento, ¿sí? O hay poca discrepancia temporal. Y después otras diferencias tienen que ver con costo, gasto y pérdida, que tampoco son sinónimos, son conceptos distintos, ¿sí? El gasto tiene que ver con un recurso, con un costo, digamos. El gasto es un costo que extinguió su capacidad futura de generar ingresos y logró el objetivo, logró el ingreso, ¿sí? El costo es algo que fue sacrificado necesariamente en pos de un objetivo productivo, y en algún momento ese objetivo productivo, la mesa que produje, me va a generar un ingreso cuando la venda, ¿sí? Es decir, el costo es el sacrificio económico, todos los factores que gasté en hacer la mesa. Para hacer la mesa, hice la mesa, tengo costeada la mesa, gasté 150 pesos en factores, en madera, horas hombre. Cuando vendo la mesa a 200 pesos, gané 50 pesos. El costo fue sacrificado en términos de 150, mientras no la venda la tengo activada la mesa como producto terminado en el rubro bienes de cambio. Cuando vendo la mesa, genero el ingreso de 200 pesos y el costo se transforma en gasto, ¿sí? Y va al estado de resultados. ¿Por qué? Porque el costo extinguió su capacidad futura de generar ingresos y generó el ingreso. Lo logró el objetivo, ¿sí? Hice la mesa para vender a un precio superior que el costo. Es decir, que el costo se transforma en gasto cuando logra su objetivo. Y ahora, el costo también se puede transformar en pérdida, ¿sí? Cuando no logra su objetivo. Yo tengo la mesa terminada que me costó 150 pesos, está activada, está en el depósito y en el activo, en el rubro bienes de cambio, en la cuenta productos terminados tengo valuada la mesa 150 y está guardada en el depósito a la espera de que me la vengan a comprar, ¿sí? Si me la vienen a comprar, se la entrego al cliente, se la voy a facturar a 200 pesos y el costo se transforma en gasto, esos 150 pesos se transforman en gasto y voy a tener una ganancia de 50 pesos en el momento que la venda. Ahora, si viene un operario del depósito y viene manejando un autoelevador en el depósito y pasa por arriba la mesa y la destruye, ¿sí? Me costó 150 pesos, sacrifiqué 150 pesos en factores, pero no sirve más la mesa, porque la destruyó el operario del autoelevador. Ahí no voy a lograr el objetivo de vender la mesa, no voy a poder facturar la mesa, ¿sí? Y el costo se transforma en pérdida, en gasto o en derroche, ¿sí? Perdón, pérdida, derroche o desperdicio, no gasto, perdón. Gasto es si logra el objetivo. Si no logra el objetivo se transforma en pérdida, derroche o desperdicio, ¿sí? No logró el objetivo de generar ingresos. Yo había hecho la mesa para vender y ahora se me destruyó, ¿sí? Es decir, que el costo se puede transformar en gasto si logra el objetivo, la vendo y me genera ganancia, o se puede transformar en pérdida si no logra el objetivo. No la puedo vender porque se rompe. Hay un ejemplo bastante coloquial que da Ernesto Costas en su libro, que por ahí sirve para entender un poquito el concepto. No tiene que ver con procesos productivos de una industria, pero él dice: si una ama de casa va y compra un pollo en el supermercado y lo guarda en la heladera para hacer una cena en familia, mientras el pollo está en la heladera a la espera de cocinarlo para hacer la cena y disfrutarlo en familia, mientras está en la heladera es un costo. Sacrificó ir y comprarlo al supermercado y pagó tanta plata por el pollo que está a la espera de lograr un objetivo, que es hacer una cena, ¿sí? Mientras tanto está en la heladera, es un costo. Si lo cocina, hace la cena y se disfruta en familia, el pollo logró su objetivo, se transformó en gasto. Ya no sirve más el pollo, ya lo comimos, pero logró el objetivo, se transformó en gasto. Ahora, si el pollo se pudre y no puedo hacer la cena y no lo puedo cocinar, el costo del pollo se transformó en pérdida, porque no logró el objetivo para el cual lo había comprado, para el cual había sacrificado plata o factores en este caso, ¿sí? Es decir, el costo se puede transformar en gasto si logra el objetivo y va al estado de resultado, habiendo logrado un ingreso, un beneficio, o en pérdida si no logra el objetivo y no puede lograr el ingreso. Bien, en próximo video vamos a ver el último tema de la unidad 1, que es sistemas de información. Muchas gracias.